Señoras, señores, muy buenas noches. Esta noche damos la bienvenida a un festival nuevo, original y necesario. We are inaugurating a new film festival which enthusiastically opens itself up to political cinema of 21st century. Siempre se ha dicho, y con razón, que todo el cine es, en el fondo, político. A través de las pantallas cinematográficas hemos recibido subrepticiamente consignas, moralejas y visiones del mundo condicionadas por los intereses de cada momento. Pero hay otro tipo de cine que coge el toro por los cuernos, que no utiliza trucos y que nos habla de cuestiones políticas de una manera directa y muy eficaz. A ese cine enfoca su objetivo este primer Festival Internacional de Ronda. Por ejemplo, la trayectoria que ha seguido el británico Ken Loach, a quien dedicamos un homenaje entregándole la primera Goyesca de honor de este festival. Además, una muestra con unas películas seleccionadas por Paul Laverty, su guionista, títulos seleccionados por él y que ambos van a debatir y comunicarse con el público de una manera abierta. La muestra se clausurará con la última película, Road Iris, inédita en España. Pero no solo de cine vive el hombre. En este festival daremos gran importancia a encuentros y debates que puedan enriquecer la percepción sobre cuanto nos rodea. Deseamos propiciar un intenso diálogo entre cineastas, políticos y público. Por ejemplo, el debate coordinado por el prestigioso periodista Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, que por favor rogamos acceda al escenario. Un debate que analizará mañana domingo la cuestión espinosa ¿quién tira de los hilos?, con la participación de Michel Camdesús, director, entre otras actividades, del Fondo Monetario Internacional hasta el año 2000. Por favor, si puede acceder al escenario, señor Camdesús. José María Lasalle Ruiz, diputado por el Partido Popular en la 8ª y 9ª legislatura, doctor en Derecho y profesor de Historia de las Ideas. José María Ridao, escritor y diplomático, licenciado en Derecho y en Filología Árabe. Y Román Chalbó, dramaturgo, guionista y director de cine venezolano. También habrá cine, nuevo y variado. Un jurado internacional de 4 miembros se encargará de dictaminar la calidad de las películas. Recibámoslos, por favor, en el escenario. Simone Bitton, directora de documentales. Su obra, Simone Bitton, Simone Bitton, directora de documentales, su obra está encaminada a propiciar una mejor comprensión de la historia y cultura del norte de África y Cercano Oriente. Marroquí, francesa e israelí, ella se define a sí misma como judía árabe sin fronteras. Ignacio Herrera, madrileño, doctor en Ciencias de la Información y licenciado en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado diversas actividades de tipo cultural, entre ellas en el Instituto Cervantes de París entre 1997 y 2001. Actualmente es director general de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Lamentablemente no ha podido estar presente esta tarde con nosotros, pero lo estará. Edouard Weintraub, francés, programador cultural, fue crítico cinematográfico del diario Liberación. Actualmente dirige
el Festival de Cine de Friburgo en Suiza y a partir de abril pasará a encargarse de los cines municipales de la ciudad de Ginebra. Y Román Salvó, miembro del jurado, multipremiado como director de cine y autor teatral, que ha realizado una obra siempre atenta al devenir social y político de su país. Estrenará en este festival, en la sección Puntos y Aparte, su última película, Días de Poder. Buenas noches. En nombre del jurado, estamos felices de haber sido invitados a este nuevo festival. Estamos aquí en Ronda, sobre los huesos de Orson Welles, recordando la carne de Eisenstein, las oraciones ateas de Buñuel y las carcajadas maravillosas de Bardem y Berlanga. Pretendemos, el jurado, ser absolutamente neutros y pensar que la política es sinónimo de civilización. Gracias. Estos 4 miembros del jurado, estas 4 personalidades, decidirán el largometraje de la sección oficial merecedor de la Goyesca de Oro, dotado con 50.000 euros, 10.000 para el director premiado y 40.000 euros para incentivar el estreno de la película en España. Los espectadores también podrán premiar su película preferida dentro de la sección oficial con la Goyesca del público, dotada con 10.000 euros para el director de la película ganadora. También hay otras secciones cinematográficas. Ventana abierta, reservada al cine documental, con un premio que otorga el canal francés Cine Cinéma de 15.000 euros. Esta sección cuenta con su propio jurado. Recibámoslos también en el escenario. El director canadiense Richard Bouillet, que además presenta su película L'Encerclement en A Todo Plano. Y las estudiantes Andrea Lartártegui, de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, y Eliana Antía Conte, de la ciudad de La Luz, Alicante. Eliana Antía Conte no ha podido llegar todavía, pero está de camino. Ah, está de camino. De hecho, está viniendo. Bienvenida al Festival, Eliana. Otra sección, Puntos y Aparte, será un panorama de películas fuera de concurso, en todo tipo de formatos y todas ellas inéditas en España. La vida es corta propondrá un concentrado español en formatos breves y contundentes. El público será el que decida el premio Ejeda Filmoteca con una dotación de 3.000 euros. Finalmente, A Todo Plano, será el complemento cinematográfico ideal del debate político de esta primera edición. Es decir, este es un festival que nace con la pretensión de darle una vuelta de tuerca al cine y a la política, de ser un punto de encuentro para un público mayoritariamente joven que maneja con mayor soltura las nuevas formas, los códigos y referencias que van marcando el cambio real de siglo en el lenguaje y en el compromiso del ciudadano. Ahora queremos presentarles a la directora del festival, Piluca Vaquero. Buenas tardes. Gracias por arroparnos en la inauguración de un festival de cine diferente, que nace con la intención de despertar, especialmente en los más jóvenes, el interés por el cine y por la política, con la intención de fomentar el debate y el diálogo, de hacer pensar al espectador. No deja de ser curioso arrancar este festival, que en los tiempos que corren es un verdadero milagro, en una capilla. Pero a pesar de los rigores de la crisis, hemos conseguido ponerlo en marcha. Y se lo debemos agradecer
al Ayuntamiento de Ronda, a Unicaja, a la Diputación de Málaga, a Cine Cinema, a la Universidad Camilo José Cela y a Geda Filmotec, entre otros muchos. Y, por supuesto, a los directores que presentan sus películas, al jurado, a todos los estudiantes que estos días van a pasar por aquí y que van a ser nuestro público, a las gentes de Ronda, que esperamos que también lo sean, y a todos los amigos sin los cuales, sin su ayuda, no hubiera sido posible este festival. A partir de hoy y hasta el 4 de diciembre, les esperamos en este convento de Santo Domingo para disfrutar del cine y del diálogo. Muchas gracias. Welcome to Ronda to all of you. Thank you. Desde luego, también queremos invitar a que nos dirija unas palabras el ilustrísimo alcalde de la ciudad de Ronda, don Antonio María Marín Lara, que ha auspiciado con entusiasmo este proyecto. Buenas noches a todos y a todas. Desde el Centro Geográfico de Andalucía, desde el corazón del andalucismo de esta tierra, queremos ser transgresores, queremos arriesgar. Desde este lugar, antiguo convento de Santo Domingo y antiguo tribunal de la Inquisición, queremos traer aires de libertad, aires de diálogo y aires de esperanza. Vamos a debatir, vamos a disfrutar y vamos a pensar. Muchas gracias. Y vamos a comenzar esta primera edición del festival con un homenaje al hombre que fue capaz de volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Así fue definido por la Academia Sueca cuando le concedieron el Premio Nobel de Literatura en 1998. Nos referimos, claro está, a José Saramago. Nos acompaña esta noche para glosar la figura de este combativo escritor el juez Baltasar Garzón. Muchísimas gracias. ¿Aquí? Bueno. Sí, porque yo voy a ser un poquito más largo que los demás, más amplio. Bien. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. El día 18 de junio de 2010, José Saramago, Premio Nobel de Literatura, partió ligero de equipaje hacia lo desconocido. Entonces, su mujer, amiga y compañera Pilar del Río, estaba con él. Hoy, poco más de 5 meses después, ella nos acompaña en este marco incomparable de la ciudad de Ronda, en el primer Festival de Cine Político, para asistir a la premier de la película de Miguel González Méndez, que lleva el nombre de José y Pilar. Aquí estamos, un puñado de amigos, de amigas, de admiradores y admiradoras, para disfrutar de un José Saramago presente, entrañablemente próximo, lleno de ese humor fino, agudo, irónico que le caracterizaba, y de su mujer Pilar, no solo presente, sino ejemplo de complementariedad indispensable en las últimas décadas de producción del autor. Una andaluza de las tierras granadinas que unió su fuerza a la de las tierras portuguesas de su marido. José Saramago, ciudadano del mundo, viajero incansable, luchador convencido de causas justas, fue una persona que no renunció a llamar en cada momento a las cosas por su nombre
y que fue fiel a sus principios y se enfrentó desde su radicalidad a los retos y empresas más difíciles y complejos. Y que sobre todo no mostró ninguna debilidad frente al poder, al que denunció con energía y decisión, fuera del signo que fuera y con independencia de la posición que ocupara en el momento de la crítica. Fue un hombre que hizo compatible lo que decía con lo que pensaba, y eso le llevó a ser denostado por algunos hasta después de su muerte, pero admirado y venerado por millones de personas que necesitan ese mensaje de responsabilidad y de ética. La muerte le sorprendió tranquilo, como con tranquilidad habla de ella en la película que vamos a ver a continuación. La muerte, dice, es haber estado y no estar, y eso me cabrea muchísimo. Y añade con igual contundencia, lo que tiene que ser, será, y si no, no será y se acabó. En esta película se percibe con claridad su concepción del mundo, un mundo que no está bien hecho porque, como él decía, la aspiración legítima y única que justifica la vida, la felicidad del ser humano, está siendo defraudada todos los días. Y porque la explotación del hombre por el hombre sigue existiendo. Los seres humanos no debemos aceptar las cosas como son, porque esto nos lleva directamente al suicidio. Hay que creer en algo y, sobre todo, hay que tener el sentimiento de responsabilidad colectiva, según el cual cada uno de nosotros es responsable de los demás. Esta alta concepción de lo colectivo marcó toda su vida y pensamiento político. En esta película, hecha con trazos delicados, sensibles e intimistas, se descubren la comunidad, la camaradería y la amistad de dos personas, compañeras de viaje, incapaces de andar el uno sin el otro, apoyándose en el pensar y en el vivir, hombro con hombro, a golpe de risas y enfados con todos y con ellos mismos. Es determinante que una de las palabras que con más insistencia aparece en la película sea la de Pilar. Pilar para José es el todo. Resulta enternecedor cuando el escritor, en uno de sus espléndidos momentos, dice haber dado con un pensamiento importante y lo comparte con Pilar. Dice: yo tengo ideas para escribir novela y tú para la vida. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es mejor? Y Pilar contesta: para la vida. El diálogo, aquí como en toda la película, llena de brochazos de humor y profunda reflexión, militancia y complicidad compartida, es total. Te capta desde el principio, que es el fin, y desde el final, que es el principio. Por supuesto que surge el José Saramago pesimista, impenitente, pero que partiendo de ese carácter quiere alcanzar la fuerza para cambiar el mundo, porque el mundo no lo cambian, dicen los optimistas, sino los que, desde su pesar, tratan de mejorarlo, convencidos de que el camino de aquellos no es el adecuado. Por esto insiste, los pesimistas son los que siempre abordan las empresas más arriesgadas y exitosas. En este documental también se perciben las características de un José Saramago combativo, totalmente comprometido con la causa de los derechos humanos. La batalla por esto no es ni de derechas ni de izquierdas, dice. Por el contrario, es algo en lo que la gente honesta puede ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que está allí? Con referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son 30 derechos unánimemente reconocidos como efectivos del ser humano y que no se cumplen. Denunciar esto y tratar de cambiarlo fue uno de los esfuerzos y peleas de su vida. Aparece el José Saramago íntimo, en la casa de Lanzarote, en la biblioteca, escribiendo, jugando con el ordenador, hablando con jóvenes, pero siempre atento a Pilar, siempre Pilar, a la que adora, toca, acaricia y con la que mantiene un juego inteligente y próximo, a veces de auténticos camaradas cómplices en mil historias y a veces hombre y mujer de amor compartido. Se ve al Premio Nobel entusiasmado con las cosas más sencillas, con su tierra y con sus gentes, pero también al militante con hondas convicciones políticas, enfrentado con los poderosos y siempre alejándose del poder para acercarse a las víctimas
y junto al pueblo, junto a los jóvenes, junto a la cultura, junto a Pilar, siempre Pilar. La película es sinceramente una verdadera historia de amor, de sensaciones, de introspección en los personajes. A estas alturas, queridos amigas y amigos, habrán comprobado que no soy imparcial cuando hablo de José y de Pilar. Tampoco quiero serlo. En un tiempo, cuando José era denostado por sus escritos en su tierra portuguesa, por políticos alicortos y dogmáticos eclesiales, ejemplificando la intolerancia frente a los que piensan diferente, él fue faro para todos aquellos que hacemos de la discrepancia, la discusión y el pensamiento diverso una necesidad para sobrevivir. La figura frágil, desgarbada pero firme de José Saramago identifica el compromiso más firme de todos aquellos que pelean por la verdad, por la memoria y la justicia. Estoy seguro que de estar aquí lloraría con lo que está sucediendo con el pueblo saharaui y despreciaría a los que vuelven la cara o callan, e incluso a los que hablan aunque no sienten lo que dicen. Su figura en la Puerta del Sol leyendo el manifiesto en contra de la guerra de Irak fue un ejemplo para el mundo entero. Recuerdo su desprecio por los verdugos que han masacrado a miles y millones de personas y frente a aquellos que callaban o se mostraban indiferentes frente a los más débiles. Defensor de la justicia, consideraba que en su versión universal era un baluarte y punto de referencia en la lucha contra la impunidad y peleó por esa idea hasta el final de sus días. Los recuerdos siguen afluyendo y tengo muy presente aquellas firmes palabras de reproche y condena de las acciones de las corporaciones económicas y financieras que consideraba gobiernan el mundo ante la renuncia de los políticos. Decía, tenemos una fachada democrática, pero no tenemos democracia, porque si yo no puedo hacer nada más que quitar un gobierno y poner otro, esto no es democracia. La democracia sería la participación total del ciudadano. Por supuesto, no puedo olvidar el Saramago de los últimos 4 años. En este tiempo ha sido en el que con más proximidad he vivido mi relación con Pilar y José, y a ambos les doy las gracias por ese privilegio. Las palabras de apoyo de Saramago a mi persona son imposibles de olvidar. Queridos amigas y amigos, debo deciros que al ver esta película he vuelto a reír y a llorar con José y con Pilar, al sentirlos próximos e irónicos, conscientes de que el final de la historia compartida se aproximaba. Cuando terminéis de ver la cinta, estoy seguro que tendréis la sensación de que se nos ha ido un amigo entrañable, pero que, sin embargo, aún sigue entre nosotros. Y sabréis de la complicidad de 2 personas, escritor él y periodista ella, cercanos al pueblo, contaminados de sociedad, coherentes y firmes en sus principios, amigos de sus amigos y, sobre todo, utópicos, profundamente esperanzados en que es posible cambiar el sentido de las cosas en este mundo. José y Pilar han sido y serán para mí 2 amigos. Ahora, con esta escenificación cinematográfica, los conoceremos un poco más. Para terminar, que esta película se estrene en Ronda y en Andalucía es algo que exigían el perfil de los protagonistas. Una granaína de Castril y un portugués de vida errante que quedó definitivamente vinculado a nuestra tierra. Cuando José Saramago fue nombrado hijo predilecto de Andalucía, dijo, si no es mi tierra, sí es tierra mía. Este juramento de fidelidad quedó sellado en forma firme y definitiva, convirtiéndolo en uno de los nuestros. Pilar del Río definió perfectamente la vinculación de Saramago con Andalucía. Esta, dijo, se coló en su vida desde hace muchos años, desde la niñez, primero con una conciencia cercana, en aquella voz que le aterrorizaba desde la radio familiar que le traía las arengas de Queipo de Llano en la Guerra Civil Española, y luego, afortunadamente, gracias a la inmortal, poderosa e indeleble voz de sus poetas, por Machado, Cernuda, García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Alto Aguirre o Alisandre, José Saramago se sintió andaluz. Esa Pilar, la compañera fiel, desde el principio hasta el final, esta mujer menuda pero enérgica, bella por dentro y por fuera, la que anudó su vida a la del hombre y escritor, a la que pertenece por derecho propio la certeza de haber conseguido que José Saramago,
mantuviera sus ganas de vivir, arañando cada instante, peleando por cada segundo de unión existencial. Me siento orgulloso y agradecido porque ambos me permitieran entrar en sus vidas y compartir momentos inolvidables, en los que el dolor se aproximaba a nuestras vidas, pero en los que las ganas de cambiar las cosas y de pelear estaban presentes. José Saramago, cuya figura será cada vez más importante como referente ético en lo político y en lo social, estará allá donde lo necesitemos. Sus pensamientos, sus ideas, su vida, su amistad siempre estarán con nosotros, como también lo estará Pilar, su traductora, su amiga, su amante y esposa, su musa, a quien dedicó todas y cada una de sus obras desde que la conoció, cuando se cruzaron sus caminos en una librería próxima de la calle Sierpes de Sevilla. Ambos se eligieron y al elegirse mutuamente nos eligieron a todos los demás. Muchas gracias. Querida Pilar, te voy a pedir que subas al escenario también y que nos digas unas palabras, por favor. Voy a decir simplemente qué vergüenza. ¿Y cómo puedo decir nada ahora, en estas circunstancias? Gracias, juez Baltasar Garzón. Muchas gracias. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota. Garzón dice que conoció a Saramago hace no sé cuántos años. Es mentira, se conocían antes. Se cruzaron un día en un aeropuerto y se miraron. Y yo, que lo estaba viendo a los dos, digo, a José, es Garzón, vamos a saludarlo. Y Saramago, tan discreto, no lo conocemos y además no puedes molestar. Entonces, el comportamiento educado y british de Saramago, de no acercarse a una persona que no conocía, se unió al comportamiento educado de Jaén, pero también un poco british, del juez Baltasar Garzón, que no se quisieron molestar, se miraron así y yo sé que los dos hubieran tenido ganas de darse un abrazo ya entonces. Estoy hablando de hace muchos años. Fui testigo de aquella escena y nunca la habíamos comentado. Bien, vamos a ver una película y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Y por qué dejaron dos personas tan reservadas, sobre todo en el caso de Saramago, de mí no saben nada? Pero, ¿por qué dejaron que la cámara entrara? Pues, ¿saben por qué? Y sobre todo, ¿sabéis por qué los estudiantes? Porque Miguel Méndez lo pidió con educación. Bueno, muchos años, se pasó años pidiéndolo, pero siempre por favor. Y eso acabó llegándole al alma a José Saramago, que era una persona melancólica, él se va a definir ahí, y que se sentía mal se sentía muy bien hablando en público y muy bien con una persona, pero muy solo en reuniones sociales y sobre todo en reuniones sociales en España, donde hablamos todos a la vez, muy alto y en un idioma que no era el suyo. Entonces ahí decía que era como un pez perdido. Era una persona cercana, era una persona amable. El humor que desprende en sus libros lo tenía en su vida cotidiana, solo que las fotos no lo reflejaban. Esa cercanía y esa intimidad sí la ha sabido captar la cámara de Miguel González Méndez, o Miguel Méndez, que es como se le conoce en Portugal, abreviando. Él ha ignorado lo que estaba alrededor, ha ido con la cámara de una forma absolutamente antiperiodística, o sea, no le importa lo que está pasando en el entorno, solamente iba buscando la mirada, básicamente la de Saramago. Y ahí van a encontrar que la poesía de los libros de Saramago,
cuando Saramago hace decir a un personaje suyo, en el caso de María Magdalena en el Evangelio, cuando sabe que Jesucristo se va a ir, dice, miraré a tu sombra si no puedo mirarte a ti. Y entonces Jesucristo le responde en la novela, entonces yo estaré donde esté mi sombra, si allí va a estar tu mirada. Pues ese hombre que era capaz de escribir eso tan hermoso en los libros, también lo escribía en la vida real, solo que la mayor parte de la gente no lo sabía. Ahora va a pasar a saberlo gracias a la cámara educada, fina y sensible de Miguel Méndez. Cámara que un pintor portugués ha dicho que está tan bien manejada, que ha hecho un retrato que viéndolo, decía el pintor, le recordó a un Velázquez. Y Velázquez retrataba monstruos y meninas terribles, o sea que no es por lo que está retratado, sino por el trazo con el que Miguel retrata. Muchísimas gracias al Festival de Ronda por haber invitado a que participara esta película. Muchísimas gracias por haberme invitado también a mí. Agradezco, por supuesto, a Miguel Méndez, a los productores de Portugal, a los de España, del Deseo, a Esther, a Débora, que están por aquí, alcalde, a todos ustedes. Espero que vean la película, que conozcan a ese ser humano, que disfruten un poco, pero también yo creo que se van a emocionar. Yo creo que esta película, a los amantes del cine, a los amantes de la belleza y a los amantes de las cosas buenas, no les va a dejar indiferentes. Vamos a ser, después de verla, un poco más ricos. Muchas gracias. El estreno de la película José y Pilar, que veremos a continuación, culmina nuestro homenaje a José Saramago. Vamos a recibir en el escenario a su director, Miguel Méndez, y a las productoras de la película, Esther García y Daniela Siragusa. Ser breve. Nada, creo agradecer al festival. Es un placer y un honor estrenar la película en una ciudad tan bella como esta y en un festival como este. Y quería agradecer a Pilar sus palabras, a Esther, a Daniela. Y nada, y decir que más que la película, que claro que está ahí y que espero que os guste, el mayor privilegio que he tenido en estos 4 longos años ha sido de facto no solo conocer a José, pero conocer a Pilar y sobre todo conocer a esta pareja absolutamente maravillosa y que tiene la plena conciencia que tenemos la obligación moral de cambiar el mundo desastroso que hemos creado. Y José Saramago decía que nos hacía falta el trabajo de pensar. Él decía que él no era pesimista, el mundo sí era pésimo y por lo tanto tenemos que trabajar. Y estamos perfectos. So let's begin the first International Ronda Film Festival, Political Cinema for 21st Century. Disfruten, analicen, debatan con el cine político del siglo XXI. Good evening. Buenas noches. Entonces, si os parece, nos podéis hacer la pregunta. Miguel Méndez, actúo un poco de introductora por aquello de que soy colega periodista, por aquello de que respetuosamente no le vamos a poner en este trance al juez y porque Miguel, aunque habla castellano, él cree que bien. No, creo que mal, no, es terrible. Miguel Méndez es un realizador portugués que tiene
ha hecho algunos documentales llamados de culto, que se ha lanzado de alguna manera a la gran pantalla y al mercado con esta película, que inicialmente iba a llamarse Unión Ibérica y que ahora se llama José y Pilar, y que si él quiere explique por qué le cambió el título, contra mi voluntad. Y Miguel tiene ya, pese a ser tan joven, una larga trayectoria, porque desde los 12 años está queriendo hacer cine y comenzó a los 20 y poco. ¿De dónde ha ido sacando los fondos? También podría ser una buena pregunta. A lo mejor lo debe todo desde los 12 años. Y el juez Baltasar Garzón está aquí en calidad de amigo, básicamente en calidad de amigo de José Saramago. Fueron personas que se complementaron, que estuvieron juntos en distintos actos que él organizó en universidades de verano para hablar de las dictaduras latinoamericanas y de la resistencia, o en actos de solidaridad con grupos como las Madres de Mayo, o en la Casa de América para hablar de la democracia y del poder. Y luego él también le correspondió a José Saramago yendo a Lisboa en el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos para hablar de eso. En calidad de amigo de José Saramago y de persona honesta e insobornable, es por lo que está aquí. Y hecha esta introducción, deciros que yo me llamo Pilar del Río, soy aparentemente la mitad de la película, pero luego cuando la vean verán que no, que soy bastante menos, pero bueno, es que a Miguel que le interesaba era José Saramago. Y no sé, si queréis empezar por las preguntas o decir algo. Si queréis, bueno, antes de más, perdón por mi castellano, espero que Pilar me ayude casi en caso yo me olvide de alguna palabra. Pero esto es, yo desde que era adolescente, que era un gran fan del trabajo de José Saramago, y yo no sé cómo ha sido aquí en España, pero en Portugal había alguna opinión publicada que daba la imagen de un José como si fuera muy duro, muy comunista, que es un crimen, todo eso. Y entonces yo no entendía cómo era posible que un hombre que escribía aquellos libros con tamaña belleza y tamaña humanidad en la construcción de los personajes pudiera ser esta imagen que pasaban de él. Entonces tenía una gran curiosidad de conocer el hombre y consideraba que ya existían soportes y números reportajes y documentales sobre el hombre, digamos, el escritor y el político, y que lo que no teníamos era un retrato de su humanidad en cuanto de su intimidad, de alguna forma. Y ahí he propuesto a José si podría entonces hacer este documental, que sería un retrato más íntimo, y él me contestó que no, claro que no, porque su intimidad era su intimidad y era lo que faltaba que fuera a filmar eso. Y yo le contesté, oh, no, calma, porque no es algo voyerista, no es el gran hermano, no es nada de eso, no. Mi idea es percibir lo que es la vida hoy de un premio Nobel, de un escritor, de esta casi figura que llega casi a ser una especie de superstar, ¿no? Con todas las solicitaciones que tiene, las ruedas de prensa, la relación con sus lectores. Y entonces, esto en respecto a José. Pero una cosa muy importante desde el inicio, y sobre todo en Portugal, porque no se conocía a Pilar, era quién era Pilar, ¿no? No solamente la mujer que José Saramago amaba profundamente, pero también su compañera de lucha y muy importante, en mi opinión, en la divulgación de la obra de José. Y usando ahora una ¿okay? y utilizando ahora una frase de José que en las entrevistas él decía que, bueno, que el ser humano es hecho de la otra mitad, y muchas veces cuando nosotros tenemos una relación con alguien pasamos a ser casi una tercera entidad, dejamos de ser quien somos y somos la suma de las dos personas. Y él decía que muchas veces en una separación lo que costaba no era dejar a la otra persona, pero sí el tercero que se había criado. Y por lo tanto, si yo quería hacer un retrato de Saramago, era obvio y muy claro para mí que yo tenía que hacer un retrato de Pilar. Y de ahí esa película y este nombre, que es sencillamente José Pilar.
Bueno, yo, como bien ha dicho Pilar, estoy en calidad de amigo, tanto de José como de Pilar, y en calidad de lector y de seguidor de José Saramago, y estaba tan ilusionado como me imagino que mucha gente lo estará esta tarde cuando asista a la proyección de la película, de ver cómo se armaba José ante la cámara sin perder su forma de ser, ¿no? Porque no es precisamente la figura de José Saramago la que se preste a estar en medios de comunicación y demás, y la verdad es que la película es una muy buena película en mi modesta opinión, muy intimista, con una delicadeza impresionante, pero que va recogiendo a lo largo de los últimos años de la vida de José, su vida en pareja, su dedicación a la escritura, el relato de cómo se proyectan sus últimas obras es verdaderamente conmovedor, su amor a Pilar, su compenetración, su complicidad, sin renunciar en ningún momento a lo que él siempre ha defendido, la lucha por los derechos humanos, contra el poder, contra las corporaciones económico-financieras, con ese tono de firmeza y de rigurosidad, pero a la vez también con ese humor cáustico, irónico que le caracterizaba. Y la verdad es que es una visión muy aproximada, muy certera de lo que era José Saramago y Pilar también en los tiempos en que yo los he conocido, que precisamente, y sin perjuicio de que nuestra relación viene de atrás, se ha intensificado en estos últimos años. Si les parece, pues pueden preguntar lo que quieran y nosotros, si lo sabemos, contestamos. Sí, yo quería preguntarle, eso que ha dicho el director al principio, ¿no? O sea, si de alguna forma era una película, o creen, y sobre todo Pilar, quien puede hablar de esto, ¿no? Si de alguna forma podía ser una película necesaria para conocer bien lo que era José Saramago, porque es verdad lo que le ha dicho, ¿no? O sea, en la imagen que proyectaba, a veces puede haber un poco de no sé si contradicción o... Sí, yo creo que no sabemos que las cosas son necesarias hasta que las cosas no ocurren. Entonces no sabíamos que esta película era necesaria antes de que la película se hiciera. Una vez hecha la película, ahora sabemos qué importante ha sido, porque además la película, para desgracia de los amigos y de las personas que estábamos cerca de José Saramago, no está, y afortunadamente para los espectadores pues van a poder asistir a un periodo precioso por su laboriosidad, por su intensidad, que fueron los últimos años de José Saramago. No era necesaria antes, ahora sabemos que es buena porque va a reflejar la parte íntima y humana. Saramago era un hombre que tenía pocas contradicciones. Él era tal como escribía, riguroso, austero, tenía un gran sentido del humor, pero también era tímido y también era retraído, y las reuniones sociales le molestaban. Aquí estaría encantado. Él estaba encantado ante 3.000 personas o ante una, pero 5 personas, un cóctel, eso le hacía sentirse fatal. Entonces, la timidez le hacía ver a veces como un ser lejano. En esta película queda demostrado que efectivamente el hombre con ese sentido del humor, con esa capacidad de autoironía, que a veces ronda el sarcasmo, pero nunca el sarcasmo con las personas, sino con las situaciones, ese está ahí reflejado en esta película. ¿Y qué diría de su propio papel? A mí me ha gustado. Pero me gusta más como interpreta el personaje masculino, ¿eh? El personaje femenino tiene momentos. Hay 2 que no entiendo por qué cuando han hecho los trailers no los han sacado, seguramente porque estaba guapa. Han sacado justo lo que estoy peor. Yo le quería preguntar a
señor juez ahora una situación en la que la política, digamos que no está muy bien vista por parte de la ciudadanía, ¿creen que es necesario que se realice un festival dedicado a los políticos? Cuando, como digo, la verdad es que no está muy bien visto ahora. Bueno, si usted ve el elenco de obras que se presentan en este primer Festival de Cine Político de Ronda, en un marco impresionante, verá que sí, hay películas que se refieren a los políticos, pero hay películas que se refieren a la política con mayúsculas y también a las zonas opacas de la política, a los ámbitos de la corrupción política, de la lucha por el poder, de la forma de ejercer ese poder, de cómo se alejan de la sociedad a determinados políticos, cómo pierden el punto de referencia que debe tener un buen político. Por tanto, yo creo que precisamente por ese dato que usted daba de que es una profesión a la baja en este momento, en la que parece que todo vale y que todo el mundo ve bien lo que ocurre, sea bueno o malo, o le resulta indiferente, un marco como este, un festival de cine y películas que se refieren a ese ámbito, para, sin lugar a dudas, poner el punto de crítica necesario, es absolutamente conveniente, necesario e indispensable. Pues ya, desde mi punto de vista, y aunque es lo más comercial, estamos un poco saturados de películas absolutamente banales, a trazos de ordenador, con grandes masacres inventadas, aunque después se conviertan en realidad, y quizás un cine de reflexión, si ese cine está bien hecho, lleve a la gente a plantearse la situación y hacerla más crítica y hacerla más sensible. Y esta película que comentamos, la de José y Pilar, es un buen ejemplo de ella, porque no solamente es la intimidad de dos personas que andan juntas y cómo una con la otra se complementan, sino que van saliendo, el espectador lo va a ir percibiendo, cuál es el criterio, la posición, la forma absolutamente incorruptible de un hombre como es José Saramago frente a todas esas situaciones políticas desajustadas o que desnaturalizan a la sociedad. O sea que sí es muy conveniente. ¿Veremos una película sobre usted o...? Pues me imagino que a alguien se le ocurrirá hacerlo. Material hay, desde luego, como usted convendrá conmigo, en lo bueno y en lo malo se pueden poner las botas, entre comillas, ¿no? Son 30 años de vida pública dentro de la justicia a los que tengo en mi profesión, y los últimos 22 años pues han sido con una presencia de los casos en los que he tenido alguna participación bastante importante, y luego en los que no tengo, como ahora que estoy en el paro, pues sigue siendo noticia aquello que me acontece, mal que me pese a mí, evidentemente. Por tanto, si hay una película el día de mañana, lo que no sé es si yo podré estar en el estreno, pero bueno, espero que por lo menos sea objetiva, que en los tiempos que corren ya es mucho decir. Y en este caso la película de Miguel González es objetiva y muy aproximada a la realidad. Está bien. Muy bien. ¿Más cosas? La anécdota que contó el título, supongo que es cierto, porque se iba a llamar a la Unión Ibérica y luego ¿por qué fue hecho este cambio? Bueno, porque al inicio, cuando yo tenía esa idea del nombre, era una metáfora, era sobre la pareja, y en el fondo sí, y eso es muy bonito en la película, porque José y Pilar, pese a que son también muy distintos, son muy complementarios, y él y José es muy, bueno, en mi opinión, también es muy portugués y melancólico, tiene un sentido de humor particular, y Pilar es muy, bueno,
española y muy vehemente y frontal, como sois vosotros, y por lo tanto era el nombre que hacía sentido. Pero cuando José hizo las declaraciones que hizo, el nombre ganó un peso político que... Unas declaraciones hace 2 años acerca de lo bueno que sería la Unión Ibérica y que tener un Estado federal en España. Entonces esas declaraciones fueron publicadas en Portugal y en España, que la península ibérica fuera un Estado federal entero. Y a muchos sectores de Portugal eso les molestó y hubo una gran polémica, ¿a eso a lo que te refieres? Sí, sí. Y a partir de ahí, Unión Ibérica empezó a tener unas connotaciones políticas que no había tenido. Y que a mí no me interesaban tampoco, como director y también como portugués. Y entonces, nada, y entonces hablé con José y el propio José ha dicho, oye, sí, Miguel, esto de repente el nombre está ganando una dimensión que no tiene nada que ver y van a pensar que estamos aquí haciendo un complot o algo panfletario. Y además él sabía que yo no era favorable a esa idea, entonces, bueno, y por eso él mismo sugirió que el documental se llamara José Pilar, porque de facto siempre han sido, todo el mundo llamaba José Pilar a esta pareja y era el nombre más bello y más honesto que la película. ¿Ana por Fanny Alexander? No, que podría asumir. Pero ahora que los mercados están a los dos países por separado y se les ve débiles, ¿esa Unión Ibérica podría tener algún sentido o no? Esa pregunta ¿para quién va? ¿Para quién va? Para Pilar. ¿Sabes qué pasa? Que tengo un problema en los ojos y no veo ni con gafas ni sin gafas. Pero los oídos los tienes bien. Pues estamos en la Unión Europea y sí, lo que pasa es que plantear en estos momentos una Unión Ibérica desde el punto de vista teórico estaría bien. Habría que resolver muchos problemas, entre otros que un Estado federal coronado no parece que exista. Y, en fin, no... Cada día los puentes de comunicación son más grandes. Por cierto, el puente que une España con Portugal en Badajoz se llama José Saramago. Y cada día hay más puentes de comunicación. Y yo creo que cuando exista el tren de alta velocidad, el AVE entre Lisboa y Madrid, todavía la comunicación será mucho más fluida y va a cambiar hasta tal punto que algunas personas de la derecha política, y esta es una información que seguramente no me interesa, pero lo digo en un instante, se opusieron a que hubiera un AVE entre Madrid y Lisboa. ¿Y saben lo que pasó? Que esa derecha política que hizo esas declaraciones quedó abandonada por sus máximos sostenedores, que eran los empresarios, que entonces pasaron a apoyar al Partido Socialista, que defendía la idea de que era necesario un tren de alta velocidad. Porque todo lo que sea comunicación es bueno. Ahora, llegar a la situación de un Estado federal, eso en estos momentos no es la prioridad. No es la prioridad con tantos problemas como tenemos. Si estuviera José Saramago aquí, diría algo que le oí yo la primera vez que coincidí con él, en Casa de América, ya hace muchos años. Y, bueno, la segunda vez que coincidí con él. Y dijo que el último presidente de Estados Unidos había sido Bill Clinton, porque a partir de ahí gobernaban las corporaciones financieras. Eso lo digo para enlazar lo que él diría también de esa presión de los mercados sobre España y Portugal y sobre la presión de esos agentes o de esas entidades extrañas que lanzan globos sonda en contra del sistema económico monetario de un país para hacer que caigan esos mercados y poner en riesgo o más allá del riesgo que actualmente se pueda tener en un país. Eso ha producido efecto en otros países y realmente se ha intentado también con España y con Portugal, después de Irlanda y demás. A mí me parece una ligereza absoluta y un juego sucio que se pongan precisamente, que se exalten ese tipo de maniobras en contra de la situación económica de los Estados cuando se está tratando de salir de una crisis y de hacer las cosas con seriedad. No defiendo con esto a ninguno de los gobiernos, sino que me da a mí la impresión que cuando se lanzan
globos sonda y de noticias económicas de esta manera producen unos perjuicios gravísimos a la propia sociedad y al propio Estado, en definitiva. No sé si cree que serían perseguibles judicialmente esos ataques especulativos. No, a mí, yo no me he planteado esa cuestión. Lo único es que me llama la atención. Me llama la atención que de golpe alguien lance esa especie de sentencia final de que estamos al borde de la bancarrota y cuando no cuaja la historia desaparece como azucarillo. Y desde luego sí que hay una gravísima responsabilidad y en algún momento alguien tiene que plantear y exigir esas responsabilidades a los que sin ninguna justificación lanzan ese tipo de noticias para perjudicar y para mover y encarecer la deuda externa y, en fin, todas esas consecuencias que se producen, porque eso es jugar con el futuro de los ciudadanos, especulando sin más control que el que ellos mismos impongan, de modo que alguna vez tanto los estados como los gobiernos y como, sí, la autoridad judicial correspondiente tendrá que exigir responsabilidades a quien produce esas situaciones de gravísimo riesgo y de pérdidas económicas muy importantes. Saramago decía que vivimos una crisis económica, que no la llamemos así, es una crisis moral. Y porque es una crisis moral se están produciendo estos ataques, estos juegos especulativos, porque el dinero no es volátil y no se fuma, simplemente se mueve de esta manera. Y el problema, decía Saramago, es que si los ciudadanos no reaccionan, entonces seguirán jugando. Claro, pero eso ocurre que es que últimamente en esos ámbitos lo que prima es la ética de las carteras. Claro. Y entonces, claro, eso es muy peligroso, ¿no? Cuando la ética desaparece como valor del ser humano y se instaura en el bolsillo, en las carteras, pues ocurren estas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vamos a la película. Director de Lebanon. ¿Cuánto ahorita? No, lo que pasa es que tú puedes entrar por carta, no hay por eso claro, debe tener problema. No ves. Ahí la gente salía ya por todos lados posibles. Falta uno. Momento dado de que te sales por la ciudad de Chiliana ese, no sé. Yo creo que hay problema. Pero bueno, esto puede ser como tú dices, esto puede ser. Aquí, por favor.